Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Nuestra clase de hoy, mol, masa atómica y masa molar, tres conceptos estequiométricos elementales. El objetivo de la clase será explicar el concepto de mol, masa atómica de un elemento y su relación con la masa molar de un compuesto, desarrollando aplicaciones donde evaluar tales masas moleculares haciendo uso de masa atómica y evaluar la importancia de estos conceptos químicos. La masa atómica y la masa molecular. Para dar valor a la masa de los átomos y de las moléculas se escogió una unidad patrón, la unidad de masa atómica, la cual está definida a partir del átomo de carbono 12. Llamamos unidad de masa atómica UMA, o U simplemente, UMA, a la doceava parte de la masa de un tipo especial de átomo de carbono, el carbono 12,6, ya tú sabes lo que significa ese 6 y ese 12, ¿verdad? Masa atómica, estamos hablando de número atómico y masa atómica, ¿verdad? Y su símbolo es U, el de la unidad masa atómica, aunque en la mayoría de los textos es UMA, UMA. U también es válido. Una unidad de masa atómica es la masa de un átomo de carbono 12 dividido para 12. Es un patrón. Esa es la medida base. La masa atómica relativa de un elemento se llama relativa porque está relacionada al patrón, que es el carbono 12, ¿verdad? De un elemento es la masa media de un átomo de este elemento expresada en unidades de masa atómica. Así, por ejemplo, la masa atómica del sodio es 23U o 23 UMA, lo que significa que un átomo de sodio tiene una masa 23 veces mayor que la doceava parte de la de un átomo de carbono 12, y la representamos así. A, que es la que tú conociste en el primer parcial, AZ, A, masa atómica. La masa atómica del sodio es 23 UMA en términos redondos. Para calcular la masa molecular, sumamos la masa atómica de los elementos que forman la molécula y la representamos como M, o muchas veces también, pendiente con esto, porque esto lo vamos a utilizar y así aparece en muchos textos, la masa molecular la abreviamos normalmente como masa molecular, y algunos autores y textos todavía la llaman peso molecular y la abrevian PM. Esta notación no es muy usual hoy en día porque no es correcto llamarla peso, sino masa molecular, y muchos textos lo hacen como mayúscula, y así será que yo la utilice. La masa molecular relativa, y es relativa porque está medida en términos de la masa atómica de elementos que están medidas respecto a la masa patrón de un átomo de carbono 12, entonces se dice que de un elemento, un compuesto, es la masa media de una de sus moléculas expresada como unidades de masa atómica. Esa es una definición. Podemos obtener las masas atómicas de los elementos consultando la tabla periódica. También, fíjate, y te voy a colocar como normalmente se ve en la tabla periódica. Aparece el número atómico, el símbolo del elemento, el nombre del elemento y la masa atómica. La masa atómica es la que a ti siempre te va a interesar para los cálculos. Esta que está aquí, ¿ok? Esta que está aquí, la masa atómica del elemento. Con esa se buscarán las masas moleculares. Y la tabla periódica te la muestra. Por ejemplo, esta que esté muy conocida en internet, te pone la masa atómica a la izquierda y el número atómico a la derecha. Cuidado con esta es la que te interesa. Por ejemplo, en el hierro 55,845. A veces la redondeamos. ¿Cómo se busca la masa molar de los pesos? La masa molar, bueno, se suman los pesos atómicos de todos los átomos que están presentes en una molécula. Por ejemplo, si yo quiero buscar la masa molar del sulfato férrico, ¿verdad? Yo cuento cuántos átomos de hierro hay, cuántos de azufre hay y cuántos de oxígeno hay, ¿verdad? Hay 2 de hierro, hay 3 de azufre, ¿verdad? 1 por 3, 3, y hay 12 de oxígeno, 4 por 3, 12. Y el número de átomos que está presente se multiplica por el peso atómico del elemento que se saca de la tabla periódica. Del hierro 55,8, del azufre 32,1 y del oxígeno 16. Se multiplica el número de átomos por la masa atómica y se tiene una masa total en el compuesto. Luego se suman todas estas masas particulares y tienes la masa molar del compuesto. ¿Cuáles son las unidades de la masa molar? Gramo sobre mol, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Significa que un mol del compuesto, un mol del sulfato férrico tiene una masa de 399,9 gramos. Entonces, mol no es lo mismo que masa, no es lo mismo. En química trabajamos con moles, porque trabajar en masa
generan números muy grandes, fíjate, mientras que cuando hablamos de un mol de sulfato férrico, en mol estamos hablando en masa de 399,9 gramos. Entonces, ¿qué número es más grande? El que da en masa, ¿verdad? Por una conveniencia se trabaja con eso y los cálculos son exactos. Por ejemplo, el fosfato de cobre 2, ¿cuántos átomos de cobre hay? 3. ¿Cuántos de fósforo hay? 2. ¿Cuántos de oxígeno hay? 8. Se multiplican por las masas atómicas que están en la tabla periódica del cobre, del fósforo y del oxígeno. Y luego esto se suma y tengo la masa atómica, perdón, y tengo la masa molecular del fosfato de cobre 2. ¿Qué significa? Que un mol de fosfato de cobre 2 tiene una masa de 379,69 gramos. Entonces, el mol es la cantidad de sustancia, es una cantidad de sustancia, es una de las 7 magnitudes básicas del sistema internacional y tiene por unidad el mol, se escribe mol. En química muchas veces es más útil conocer la cantidad de sustancia que la masa o el volumen, porque son números más pequeños. Sin embargo, el número de partículas en valor absoluto, aún para masa muy pequeña, resulta muy grande e incómodo de manejar. Por ello usamos el mol para medir la cantidad de sustancia. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas elementales, átomos, moléculas, iones, como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, que es como está definido el patrón del que hablamos anteriormente, ¿ok? Entonces es una definición. Y tenemos por otro lado el llamado número de Avogadro, que muchas veces lo simbolizamos así, número de Avogadro. El número de Avogadro es adimensional, no tiene unidades, pero significa esto. No podemos contar los átomos o las moléculas, pero existen métodos para determinar el número de partículas presentes en las sustancias utilizando la constante de Avogadro que nos indica lo siguiente. Un mol de átomos equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Un mol de átomos de cualquier sustancia y un mol de moléculas de cualquier sustancia equivale a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Con estas equivalencias podemos hacer cálculos. Un átomo de hidrógeno tiene una masa atómica de 1 según la tabla periódica. ¿Ok? Entonces un mol de átomos de hidrógeno tiene una masa de 1 gramo. Un átomo de hierro tiene una masa atómica de 55,8 UMA o U según la tabla periódica. Esto también, UMA o U, para un elemento también se puede, igual, también podemos decir que es gramos sobre mol. También podemos decir que es gramos sobre mol, ¿ok? No hay ningún problema por eso. Quiere decir que un mol de átomos de hierro tiene una masa de 55,8 gramos, porque la tabla periódica dice que su masa atómica es de 55,8, entonces un mol de ese elemento pesa 55,8 gramos. La masa de una molécula de agua es de 18 UMA, porque si yo busco esto utilizando el procedimiento anterior, me va a dar que es 18, ¿ok? Quiere decir que la masa de un mol de moléculas de agua o un mol de agua es de 18 gramos, pesa 18 gramos. La masa de una molécula de oxígeno molecular es 32 UMA o 2, 32 UMA o 32 gramos sobre mol. Quiere decir que la masa de un mol de oxígeno es de 32 gramos, de un mol de oxígeno molecular o 2, es de 32 gramos. Y de la misma manera podemos decir, calculemos la masa de una molécula de agua expresada en gramos, masa atómica del hidrógeno 1 y la del oxígeno 16. Esto es lo que está en otra tabla. Sumo el número de átomos por las masas atómicas y me da que es 18 gramos sobre mol. Aquí aparece mol a la menos 1 es lo mismo. Gramos sobre mol es lo mismo, es exactamente igual a que usted escriba gramo por mol a la menos 1 porque esto se da para el denominador. La masa de un mol de agua es la masa de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Quiere decir que usamos las conversiones. Una molécula de agua, decimos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua ocupan un mol de agua, pero un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. O sea que una molécula de agua pesa 2,99 por 10 a la menos 23 gramos de agua. O sea, 0,0000, pum, 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 hasta que llegues aquí a 2,9 con 23 espacios, imagínate, gramos. Eso es lo que pesa una molécula de agua. Por supuesto, es mínima, es inmensamente microscópica, no la podemos ver, por eso su masa es pequeñita. Repasa estos conceptos, haz los cálculos que te pido en la tarea y prepárate para la lección de la próxima semana. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.